La demografía shonen ha sido muy trillada y bastardeada estos últimos años. Pese a que, de tanto en tanto, puedan salir obras reconocibles y ciertamente carismáticas, desde el auge de los tres grandes del shonen, todo parece ser una fórmula. Se ha convertido lo emocionante y apasionante que caracterizaba a las obras de este tipo en algo vacío, sin alma, sin esencia. Los clásicos defectos de los tres grandes, duración excesiva, sentimentalismos, falta de muertes a lo largo de la obra, una idealización del mundo propia de un niño, etc., fueron arrastrados en la búsqueda de igualar su éxito, pero careciendo del carisma que hace reconocibles a las tres obras. Es por ello que, al empezar a ver o leer Jujutsu Kaisen, pese a todas las recomendaciones y halagos por parte de los fanáticos, uno no puede evitar ir con un cierto prejuicio, sobre todo si has visto suficientes obras de la demografía. Tal vez sea la edad, pero en lo personal soy incapaz de tragar un shonen sin alma una vez más. Un producto meramente hecho con el fin de entretener y vender. A una obra artística se le debería exigir un mínimo de inspiración, ideas, originalidad, algo, no la misma historia de siempre con diferente autor. Esta mentalidad de ver al arte como si fuera lo mismo que vender churros calientes es lo que lleva a un claro descenso en su calidad, pues empiezan a surgir obras que se basan mucho más en llenar una checklist que en expresar algo. Y con el primer capítulo de Jujutsu Kaisen, todo parecía ir encaminado a este sendero de falta de esencia. Un protagonista bueno y fuerte de corazón puro con un demonio interno que debe controlar, la tipa fuerte, aunque esta aparece en el segundo capítulo, un maestro carismático y ridículamente fuerte, otra historia de demonios, todo parecía ser más de lo mismo. Pero lo que Jujutsu Kaisen pierde en atractivo por su premisa, lo gana en esencia. La obra de Gege Akutami no viene a proponer muchas cosas nuevas en un principio, más bien es perfeccionar la fórmula vista en el pasado. En este vídeo hablaremos de cómo Jujutsu Kaisen ha logrado penetrar dentro de una industria sobresaturada de obras sin esencia y ha conseguido ganarse un merecido puesto entre los mejores shonen actuales. Espero que lo disfruten. Antes de continuar, ¿sabías que la parte 5 de JoJo's está disponible en Netflix, pero, sin embargo, no puedes verla? Aquí entra el patrocinador de este vídeo. Surfshark VPN. Si uso una IP de Estados Unidos con Surfshark y entro de vuelta a la plataforma, ahora sí me permite ver la serie sin ningún problema. Surfshark es una aplicación con la que puedes hacer tu conexión a internet segura y privada a través del cambio de tu dirección IP a otra parte del mundo, protegiendo así tu ubicación y datos personales. Esto, además, te da ventajas como el poder ver series que no están disponibles en tu país en servicios de streaming. Si estás interesado en esta y más ventajas, en la descripción tienes mi link de afiliado y mi código KILUKA, con el que podrás obtener 3 meses gratis, apoyándome de paso con este contenido. Muchas gracias a Surfshark por patrocinar este vídeo y sigamos. Una de las cosas más resonadas a la hora de hablar de por qué uno debería ver esta obra es este perfeccionamiento de la fórmula shonen clásica que se ha venido viendo todo este tiempo. Jujutsu Kaisen elimina todos los elementos innecesarios del shonen. Es una obra redonda. Todo lo que viene funcionando en los shonen, desde Hokuto no Ken, pasando por JoJo's, Dragon Ball, Saint Seiya, Naruto, One Piece, etc., es tomado en esta obra y pulido al detalle para solucionar los clásicos problemas de ritmo, esencia y estructura que estos pueden llegar a poseer. No hay momentos innecesarios y poco interesantes, arcos de entrenamiento entre arcos eternos sin dirección concreta de a dónde va la trama, 1000 peleas entre secundarios sin importancia ni necesidad, no te muestra el pasado oscuro de cada uno de sus personajes de fondo, no hay ninguna clase de excitación a la hora de matar a algún personaje por popular y carismático que pueda ser, y tampoco hay fanservice innecesario o cosificación de sus personajes femeninos. Más tarde hablaremos de esto. Jujutsu Kaisen respeta el tiempo del espectador, pero sin carecer de una construcción sostenida que permita llegar a picos de calidad muy altos en su trama. Elimina la pesadez de cientos y cientos de capítulos repitiendo la misma historia una y otra vez sin un fin específico. Es una lectura que recuerda a Chainsaw Man por cómo fluye en cada una de sus páginas. La trama no es una mera excusa para llegar a momentos épicos, y esos momentos épicos no se ven diluidos por el avance eterno de la trama. Cada cosa que se cuenta tiene un sentido. Se siente como todo vale la pena en este mundo. La importancia de cada evento en una historia tiene un amplio componente de contexto, y si ésta se larga como un chicle con tal de asegurar las ventas, tirando información a cuentagotas, cada una de esas gotas diluye la relevancia de lo que estamos viendo. Y en consecuencia la atención del espectador se desvía por la sensación de no estar viendo algo que merezca la pena. En Jujutsu Kaisen hay una esencia, ganas de contar algo, de cuestionar lo preestablecido. No se limita a sí misma a lo que vende y ya. Es una obra que, ante todo, es libre, tiene una dirección concreta a la que pretende llegar.
La historia tiene un rumbo. No es una excusa para seguir vendiendo revistas eternamente. No frustra al espectador haciéndole pensar que pierde su tiempo. La obra de Gege Akutami posee un ritmo prodigioso que no aburre al espectador, sumiéndole en somníferos condimentados de largas explicaciones, combates y profundizaciones innecesarias. Barre con todo lo innecesario que viene siendo costumbre de la demografía shonen. Utiliza las claras influencias de sus antecesores, Hunter x Hunter, Naruto, Bleach, etc., como impulso para tomar vuelo y construir su propio camino lejos de su conservadora estructura. Se nota claramente cómo Gege Akutami es hijo de la misma generación de la que todos los fans de estas obras venimos, y por eso mismo es que no oculta sus referencias, pero a su vez nos entrega algo diferente con respecto a estas, pues no ignora sus claras falencias. Hace lo que todo buen alumno debe, superar a su maestro. Si bien en un principio todo se asimila a lo ya visto miles de veces, la obra toma identidad propia con los sutiles detalles que la diferencian del resto. Jujutsu Kaisen abraza el shonen y aprovecha al máximo cada una de sus cualidades para llevarlas a nuevas alturas. Lo que tiene de viejo lo hace bien, y lo que tiene de nuevo tiñe su historia de una esencia fresca e innovadora. Y con un público tan conservador como el japonés, reacio a las ideas nuevas, en una industria ya trillada y reventada a mangas estereotípicos, no se pueden introducir ideas extravagantes de filmes indie de bajo presupuesto con el fin de ser distinto al resto. Lo que Gege Akutami ha hecho con Jujutsu Kaisen es una historia arquetípica, una que se siente genial y fresca, a la vez que familiar y conocida. El tema no es la premisa, porque a estas alturas, con miles de años de historia de la humanidad, difícilmente podamos encontrar una premisa 100% original nunca antes vista. La labor de un buen escritor es desvelar experiencias humanas universales dentro de una premisa atractiva. Incluso con la delicadeza de manejar temas como el fanservice y humor, Jujutsu Kaisen logra hacerlo con mucho mérito. Donde otros mangas se regocijan de diseños extravagantes que pretenden hacer entrar por los ojos lo que no acaba de cerrar en la mente, la obra de Gege Akutami no se rebaja y cosifica su cast femenino, intentando atraer de forma barata al público masculino más propicio a consumir y enaltecer la sexualización de los mismos. El humor, por ejemplo, es otro gran acierto de la obra. Normalmente el humor de los shonen suele apelar a lo japonés, específico de su cultura, cosas que en otros lados del mundo se pueden ver como chistes baratos y fáciles, pero que, por su contexto, son celebrados de forma local. En cambio, el humor de Jujutsu es realmente bueno y adecuado. Cuando es necesario utilizarlo, se utiliza. Se rompe la cuarta pared. Se hacen referencias a películas o mangas de nuestro mundo. Sabe la audiencia a la que está apelando. Se utiliza en momentos clave y necesarios y no interrumpe cuando no debe hacerlo. Es humor, en definitiva, genuinamente gracioso. Y si por algo destaca esta obra es por eso mismo. El ser genuina y auténtica. Pero lo que más buscamos y más resalta en los shonen son, justamente, las peleas. Y este es un apartado en el que la obra logra brillar con luz propia. Hay un excelente arte en la estrategia de sus personajes, tomado directamente de obras como JoJo's, Hunter x Hunter y Naruto. Se maneja la presión y subversión de la expectativa de manera constante y brillante. Cada una de sus batallas es un juego mental de habilidades, inteligencia, estrategia y poderes únicos donde hasta el escenario es tenido en cuenta. Eso sí, no se alargan más de la cuenta, perdiendo la emoción del momento. Son breves pero intensas. La demostración de poderío por parte de cada personaje se hace sin pudor y, al mismo tiempo, las condiciones del combate son cambiadas constantemente para mantenerse fresco e innovador. Sí, hay dos personajes que están excesivamente OP, pero más que ser un impedimento para el autor, se utiliza como una oportunidad de crear no solo interesantes dilemas filosóficos, sino también para pensar qué se hará si, por algún motivo, ese personaje se encuentra fuera de combate o inhabilitado. Por último, el sistema de poder toma mucho de sus referencias como Hunter x Hunter o Naruto, pero al mismo tiempo elimina los elementos y clasificaciones en la energía maldita. Cada habilidad es única por sí misma, puede ser heredada o concebida, y todo dependerá del uso que se le dé, aunque sin caer en el uso excesivo de estas mismas, pues el combate cuerpo a cuerpo también cobra especial relevancia. Se aplica esta energía a todo lo que posiblemente puede ser aplicado. Armas, objetos, lugares, es una forma de energía en sí misma, como lo era el Nen en Hunter x Hunter, no un simple sistema de poder para
justificar los rayitos de los personajes. Hasta es tomado el concepto más interesante del nen para justificar cierto nivel de exceso de poder, el sistema de ataduras. Además, tiene un especial vínculo con las maldiciones. Para combatir la oscuridad, los hechiceros deben sumirse en ella. No salgan impunes de este constante intercambio de golpes. Lo más interesante en este aspecto, además de crear un sistema de poder prácticamente definitivo y muy creativo, es la expansión de territorio. Una técnica que encierra al oponente en una posible muerte segura de la que deberá escapar ingeniosamente como se pueda. Todo esto da como resultado unas peleas tremendamente disfrutables, que saben atrapar al lector y espectador de forma cautivante y dinámica. Cada combate tiene su relevancia y necesidad en la historia. Los protagonistas son enfrentados a sus debilidades, y esa es otra de sus virtudes. Frente al riesgo de la muerte y la derrota es que sus personajes mejoran y crecen, evolucionar a través del desafío. La muerte está muy presente en forma eufórica para la evolución de los personajes. Se salta todo lo posible los arcos eternos de entrenamiento. Posee un ritmo espectacular y dinámico, que nos separa cada 2 segundos a mostrarte asuntos sin relevancia alguna. Va directo al grano y todo se justifica bajo las circunstancias de las peleas. Jujutsu Kaisen, en definitiva, sabe tanto lo que el espectador de Huesos Amarillos y lo que los jóvenes buscan, y lo entrega. Cada uno de los que seguimos la demografía buscamos peleas que hagan sobresaltar nuestro corazón, personajes carismáticos y arquetípicos, una historia interesante que valga la pena seguir semana a semana, eventos épicos que pasen en la historia del anime y manga, y mundos de fantasía fascinantes y únicos, cuyas posibilidades sean exploradas y explotadas por su autor. Pero lo que más odiamos es, a su vez, removido, y lo que queda es un shonen perfecto, comercial pero con esencia, arquetípico y no estereotípico, emocionante pero no tan demandante con el tiempo requerido para disfrutarlo. No es una desgracia, un insulto ser un shonen, es algo que se debe celebrar, porque por algo estas historias nos enamoraron en su momento, pese a la sobresaturación que existe hoy en día. Jujutsu Kaisen es de las obras más recompensantes de los últimos años en la demografía, lo que promete lo entrega y con creces, y lo que no es necesario es apartado. Es un rejunte de todo lo bueno que han hecho muchos de nuestros shonen favoritos, con varias ideas propias y una visión realista de su worldbuilding. Hace parecer fácil lo difícil, y por ello su esencia enamora y fascina a partes iguales. Pero, sin duda, lo que más resalta en Jujutsu Kaisen es el aura realista y oscura del que se ven impregnadas cada una de sus páginas. Si bien el mundo parece ser construido con la estructura de un shonen, el desarrollo de lo planteado se dará a través de una lente realista y cruda. Lo discutido en esta sección es apenas la superficie de la obra. En las profundidades de la misma reside su alma. 闇より出て闇より黒くその汚れをみそぎ払え Jujutsu Kaisen, a diferencia de otros shonen, no posee un mundo alegre o normal, donde las fuerzas del mal irrumpen y deben ser aniquiladas para mantener ese orden. El mundo donde se desarrolla la historia de Itadori es uno podrido desde la raíz, donde los momentos de alegría serán pocos y la tragedia abundará por doquier. Es un descenso constante a través del abismo. Desde la propia premisa de la historia se advierte la deshumanización de su protagonista. Va a ser sacrificado eventualmente sin importar lo que pase. Solamente es salvado por la protección de su maestro, Satoru Gojo. No es un chico especial en un sentido decoroso, sino más bien un chico maldecido por su infortunio. El mundo de la hechicería es todo lo contrario a lo que uno esperaría. Los hechiceros son pocos, con cero reconocimiento, y miles de culpas y pecados cargados a sus espaldas. No son héroes que luchan por salvar el mundo de las malvadas maldiciones. Ni siquiera poseen un corazón puro o cierto nivel de bondad en muchos casos. Son simples hechiceros, gente sobresaliente y capaz de controlar la energía maldita. Están a medio camino entre los humanos y las maldiciones. Son los que deben proteger a los débiles humanos de las maldiciones que ni siquiera pueden ver. Deben mantener la falsa ilusión de normalidad. Y he allí que Geto ve el infortunio del hechicero. Sin reconocimiento, deben arriesgar sus vidas por los que no pueden protegerse. Deben perder a sus camaradas en una maratón constante hacia el infierno. Proteger a la sociedad en las sombras les provoca miseria y frustración más que un alegre sentido de sacrificio. Se da la deshumanización del fuerte y la pena por el
débil. ¿Por qué el débil debe ser quien mande sobre el fuerte? Después de tanta muerte, ¿cómo un hechicero puede seguir sintiendo pena de los humanos normales? La dictadura de los débiles. Una transmutación de valores es lo que lleva a Geto a concretar su cruel plan para eliminar el origen de la maldad desde la raíz. La debilidad humana es la causa de todos sus pesares. Toda esta profundización dentro de su mundo es brillante. Los hechiceros no son una mera asociación para introducir montones de personajes nuevos arquetípicos. Se hace hincapié en su condición y su trabajo como guardianes de la sociedad. Las propias maldiciones tienen su origen en la humanidad como tal. Los hechiceros no son más que víctimas de la debilidad humana. Solamente ellos pueden avistar esta materialización de maldad y sentimientos oscuros y combatirla. De ellos pocos hay, y son los encargados de mantener en secreto la existencia de este lado oscuro del mundo. Hay una sensación de soledad y desamparo en su condición. Y, ante todo, prima la sensación de oscuro determinismo. La generación constante de maldiciones nunca parará, solo toca combatirla como se pueda, incluso si eso significa ignorar las bajas civiles. De hecho, no será raro ver que civiles mueran como moscas a lo largo de toda la obra. El propio protagonista es un recipiente de oscuridad en su más puro sentido. Su cuna es, en pocas palabras, un tirano de la maldad. Por encima de todo, prima su placer, goza del sufrimiento ajeno. Es un sádico sin control, una advertencia del caos durmiente que se puede liberar al más mínimo descuido. Es, al igual que Goyo, superior al bando que toma en esta guerra. Es más que las maldiciones. Elige su propio camino. Le da igual el grupo al que pertenece, pues él es el rey. Ante tal malvado determinismo, solo quedan tres opciones: seguir protegiendo a este mundo y revolucionando la hechicería, hacer que todos los humanos se vuelvan hechiceros o cambiarlo de raíz. Así eso suponga sacrificar todo un bando para beneficio del propio mundo, un maquiavélico exterminio. He allí que la premisa brilla con luz propia. No solo ese momento clave histórico en que alguien pudo contener a su cuna, sino también donde estas tres posturas sobre qué hacer con este mundo podrido van a colisionar. Toda esta estética oscura y grotesca se puede ver reflejada en el propio arte de su autor en el manga. Las maldiciones son desagradables malformaciones. Maldad materializada en formas tenebrosas o patéticas en algunos casos, pero nunca indiferentes a nuestra vista. La obra está plagada de gore en sus intrigantes y excelentemente manejadas batallas. El paneling y el aprovechamiento del manga como medio son grandes puntos a su favor. El diseño de personajes y el entintado del autor es sobrio, sin apenas usar las sombras, cosa también hecha por la publicación semanal del manga. La obra de Gege Akutami recuerda sus referencias como Naruto, Bleach y Hunter x Hunter en su estilo artístico, pero siempre agregando su toque particular y único. Por momentos, también guarda un gran parecido con Chainsaw Man, otra obra que merita un vídeo de esta índole. Todo posee un estilo realista y oscuro, llegando a cierto nivel de fealdad necesaria para graficar este desesperanzador mundo. En esta obra, al igual que en Hunter x Hunter, los personajes no guían a su mundo, el mundo guía a sus personajes. Todo este worldbuilding es aprovechado bajo una lente realista que examina cómo todas estas estructuras de poder, este funcionamiento del mundo, de su sistema de poder, acaban afectando a sus personajes y llevándoles a tomar las drásticas decisiones que llevarán al mundo a la catástrofe. Hay un necesario toque de realismo, un soplo de aire fresco entre tanto romanticismo de la demografía. Se pierde el idealismo del shonen clásico. Jujutsu Kaisen es más bien una historia de fantasía oscura. Lo que se plantea no es proteger a los débiles, liberar a los oprimidos o luchar por la justicia, sino más bien si se pueden salvar aquellos pequeños vestigios de inocencia en un mundo de oscuridad pura. Si con el autosacrificio personal se podrá salvar al resto y darles una muerte digna, pese a que su propia existencia y la salvación de inocentes son un oxímoron. Entre la aceptación de la naturaleza oscura del mundo y el intento por cambiarlo, se dirime el conflicto de Itadori y todos los hechiceros a lo largo de la obra. La premisa de Jujutsu Kaisen no varía mucho de la típica ampliamente conocida en el medio. Un chico con habilidades únicas desde una temprana edad que acaba involucrándose en el mundo extraordinario en búsqueda de un objetivo concreto. Su característica más destacable con respecto al resto de hechiceros de este mundo es su propia condena. Almacena dentro de sí al rey de las maldiciones, una entidad malévola que lo utiliza como recipiente mientras permanece a la espera de su eventual reencarnación. Itadori es el único que puede contener a Sukuna
dentro suyo. Pero he aquí el principal elemento diferenciador de Jujutsu Kaisen con respecto al resto de mangas de la demografía. Sukuna no es una bendición de Itadori, un plot armor que puede actuar como salvavidas cuando las cosas se le complican al protagonista, sino un secuestrador de su cuerpo. Itadori es rehén de Sukuna, del caos que almacena en su interior. Este elemento está claramente inspirado en Naruto y su zorro de 9 colas. Es un concepto muy interesante que materializa la sombra del protagonista, ese miedo al descontrol, aquello que debe dominar. Pero mientras en Naruto todo parece ir en una curva ascendente donde eventualmente se logrará el dominio de Kurama, en Jujutsu Kaisen lo que Sukuna busca es la posesión total de su cuerpo a través del consumo de cada uno de sus dedos, la destrucción de la que luego Itadori deberá hacerse cargo. Es un viaje descendente a través de la oscuridad y la culpa. Lo que bien se plantea en la obra en varias ocasiones es la contradicción absoluta en la existencia del protagonista. Él pretende salvar y buscar la muerte digna para todos, pero su propia existencia y supervivencia en este mundo no hace más que propagar la muerte absurda y masiva. Curiosamente, si bien Itadori es el protagonista, y eso está claro tanto en su condición como recipiente de la maldición más poderosa, como en ser quien carga con los dilemas filosóficos más importantes de la obra, Jujutsu Kaisen no pone su enfoque total en un lado personalista de su historia. En ese sentido, se asemeja mucho a Hunter x Hunter. Cada personaje tiene su relevancia e historia en este mundo. No están todos diseñados para servir a protagonista. Cada personaje es importante. La obra puede funcionar sin estar todo el día con la cámara siguiendo a Itadori, porque lo que se pretende relatar es más bien el conflicto de este macabro y oscuro mundo. Itadori no es más que una pieza del puzzle, que, en ocasiones sin éxito, se debe poner a la altura de las circunstancias, no al revés. El protagonista se amolda al mundo, no el mundo al protagonista. Y dentro del propio grupo protagonista nos encontramos lo habitual: el chico extrovertido y puro de corazón, la chica ruda, independiente y fuerte, y el chico amargado y edgy, pero misterioso. Nada nuevo realmente, arquetipos de personalidad muy marcados. Pero lo que hace una buena obra no es inventar todo desde cero, sino profundizar en los conflictos humanos que pueden surgir de esas personalidades en esas circunstancias particulares. En especial, Nobara es una grata sorpresa como personaje, a diferencia de Sakura en Naruto, por ejemplo. Por fin se puede encontrar un personaje femenino en un shonen que sea independiente, que realmente tenga su valor en la trama, que sepa abarcar su conflicto femenino en un mundo que discrimina su sexo sin tener que recaer en victimismos o exageraciones innecesarias. Se muestra valiosa de por sí, determinada y fuerte, pero sin dejar de lado su feminidad, sin rechazarla como algo malo. Se puede ser estética y bella a la vez que fuerte. Muestra su valía, no espera que el mundo le tenga pena por haber sufrido. Y lo mismo se puede decir de todo el cast femenino de la obra. Todas tienen sus particularidades, no dependen de los personajes masculinos para existir. Puede haber casos como el de Maki, donde asuman un rol de dominancia y liderazgo, porque así su personalidad se los permite. Para crear un buen personaje femenino, no basta con simplemente empoderarla y negar su condición femenina, o hacerla siempre víctima de las circunstancias y fijar el punto de su personaje enteramente en su feminidad. Dependiendo del tipo de historia que se pretenda contar, se deberá ser cuidadoso, darle un motivo de ser. No negar el contexto en el que se encuentran y que se convierta en una batalla campal de géneros y política. Para elevar a uno, no hace falta degradar al otro. Y, de hecho, si se logra este delicado equilibrio entre independencia y aceptación de su condición, se pueden crear personajes muy memorables y profundos. Porque lo que se busca en una obra no es política, es humanidad. Es una grata alegría poder encontrar artistas y escritores que sepan aprovechar las cualidades femeninas sin recaer en simplificaciones o manejos equívocos y faltos de delicadeza con el tema. Cada uno de sus personajes tiene alguna característica particular, bien sea en su diseño o personalidad, conflictos internos que colisionan con otros y son muy memorables. Es un cast variado y muy interesante, pero sin recaer en la variedad por la variedad. Incluso en cierto momento se introducen de repente a varios estudiantes de tercer año y, sin embargo, no caen en el olvido inmediato o en la lenta pesadez. Pues el autor sabe manejarse y darle su espacio a todos sin desviar demasiado la trama innecesariamente. La introducción al mundo es progresiva, pero no lenta, y las reglas están claras desde un principio. Esto vuelve a la serie muy disfrutable sin necesidad de una cocción eterna de su trama. Es recompensante, y cada evento parece tener importancia y relevancia. No existe el aburrido relleno canónico por parte del autor.
君は五条悟だから最強なのか、最強だから五条悟なのか。 Otro de los puntos más interesantes y destacables de la obra es Satoru Gojo, el llamado hechicero más fuerte del mundo. Como tal, Gojo no es un típico personaje afligido por su debilidad frente al mal. Tiene un conflicto de Dios. Gojo es un elemento disruptivo, subvierte la expectativa, hace quedar en ridículo a los fuertes. Su omnipotencia es su principal cualidad, pero a su vez su perdición. Alguien a quien todo le sale bien, que todo le ha sido predispuesto desde su concepción, pero que, sin embargo, siente la soledad de su divinidad. Tanto la academia de hechicería como su propio mejor amigo le traicionan y desprecian por seguir su propio camino. Pese a su poder, solo puede salvar a quienes estén dispuestos a ser salvados. Es, a final de cuentas, solo un humano. 死ぬ時は一人だよ。 Es más bien un protagonista cuyo arco ha finalizado al empezar la obra, a quien le toca lidiar con las consecuencias de su influencia y responsabilidad en el mundo. Su propio diseño es simple pero efectivo. Tiene dos lados, uno alegre, despreocupado y jovial que evade su responsabilidad en el mundo. Otro serio, en ocasiones maniático y omnipotente, influyendo terror en sus rivales y seguridad en sus compañeros. Pero, ante todo, es alguien que desafía el status quo, crea su propio camino rebelde, decide cargar con el peso del mundo a sus espaldas. Es el equilibrio de este mundo. Gojo plantea interesantes posibilidades con su condición de dios entre chamanes. Al contrario que en muchas obras, él es el objetivo a derrotar para las maldiciones. El equilibrio del mundo depende de su caprichosa voluntad. Lo que refleja en esa pupila celeste son unos ideales puros o los vestigios de una maldición que no desaparece. Sí, hay un protagonista de corazón puro que desea salvar a todo el mundo, un clásico héroe, pero más bien lo que se ve en Itadori es el cuestionamiento de su filosofía de vida con el pasar de las tragedias acontecidas frente a sus ojos que no ha podido frenar. Sí, hay un maestro que puede resultar un tanto excéntrico, un ideal de masculinidad y poder, pero dentro de él se encuentra la impotencia de la omnipotencia, la soledad del más fuerte. Quien escala a la cima puede ver el paisaje a sus pies, pero sin la compañía de los más débiles. Y en Jujutsu Kaisen, quien más humano es el propio antagonista, Suguru Geto, alguien cansado de la supervivencia del más débil que condena, según él, al mundo al fracaso eterno. Una sociedad que da prioridad a los débiles y reprime a los más fuertes. Las maldiciones seguirán existiendo mientras la gente no sea capaz de controlar la energía maldita. Las propias personas a las que deben proteger son la causa del peligro de este mundo, por lo que Geto propone una transmutación de valores, similar a lo que Nietzsche pretendió en su momento, aunque claramente en el caso de Geto se ve envuelto de una aura macabra y maquiavélica que Nietzsche nunca quiso alentar en sus escritos. La idea es voltear por completo los valores que condenan a este mundo. Muerte al necio, castigo al débil, amor al fuerte. En un giro de tuerca de 180 grados, Geto decide romper por completo con su humanidad, su debilidad, y abrazar su lado egoísta. Es un arco inverso al de Gojo, quien aprende a valorar a los débiles en el arco de su pasado. Geto acepta su desprecio por los débiles, ese lado de sí que siempre reprimió, y decide llevar a cabo un plan para liberar al mundo de su sufrimiento, pues no le importa en lo absoluto proteger a los débiles del mal. Pretende crear un mundo para los fuertes. El absurdo de la misión del plasma estelar no tuvo relevancia alguna, pues todo se pudo continuar en un procedimiento rutinario, pero en la psique de Gojo y Geto les afectó para siempre, marcando su ruptura definitiva. Y si bien podría tirarme hablando largo y tendido de Gojo, Mahito, Geto, Toji y demás, la idea es que este vídeo no quede tan excesivamente largo, por lo que dejaré esas cuestiones para futuros análisis en caso de que sea bien recibido este contenido. Les recuerdo que pueden apoyar el contenido y el canal por PayPal o uniéndose a miembros del canal. A lo largo de la obra se plantean varios dilemas filosóficos que harán cuestionarse a sus personajes, sus valores y moral a fondo, intentando encajar en este mundo tan desarmado y absurdo, pero ante todo realista. Cuestiones como una muerte digna en un mundo donde la injusticia es la norma, intentar salvar a todos, lo que significa ser adulto y crecer. Hay un planteamiento sobre la condición humana, la racionalidad en un mundo donde la irracionalidad de los sentimientos oscuros y negativos son materializados en forma de maldiciones.
En Junpei se ve el mayor extremo de esta injusticia, no poder creer en la bondad del corazón humano. Pues en ese caso, cabe entonces preguntarse cómo es que esta injusticia le acontece a él. El worldbuilding de la obra es aprovechado para examinar cómo afecta en sus personajes las circunstancias que se les han impuesto debido al destino azaroso de su condición humana. Morir sin arrepentimientos y dignamente es algo que, poco a poco, se va desvaneciendo en la conciencia de Itadori, para primar una mentalidad más realista. Salva lo que puedas y sepas que puedes salvar, pero no puedes salvar a nadie si ni siquiera te salvas a ti mismo. En ese sentido, tanto Gojo como Itadori son símiles contradictorios. Su lucha, uno contra la omnipotencia malvada y el otro para aprovechar su propia omnipotencia, solo está destinada a salvar a este mundo, o al menos a los que quieran ser salvados. La pérdida de sus amistades, que mudan hacia el lado oscuro, hace eco en sus afligidos corazones. El potencial desperdiciado por tomar caminos equivocados es lo que les lleva a tender la mano hacia el precipicio, aun si la caída ya está predestinada caprichosamente. Y en ese sutil instante en que son incapaces de salvar a sus seres queridos es donde se pierden a sí mismos y son conscientes de la cruda realidad del mundo. En un mundo donde la oscuridad es la norma, los pocos lazos humanos que quedan son la prioridad a sostener. Los vínculos de familia y amistad. Los hermanos mayores caminando delante de los menores y guiándoles en su camino. En la deshumanización absoluta por parte del mundo nihilista es donde nace la fuerte y férrea voluntad de sostener esos pequeños vestigios de inocencia y calidez. La fuerza física, en un mundo regido por el poder, es clave para sus personajes. La debilidad y fortaleza son tratados sin tapujos a lo largo de la obra, cuestionándose qué camino se debe seguir en un mundo podrido desde la raíz. La supervivencia del más débil es prioridad en un mundo civilizado como el nuestro. Pero con el potencial físico liberado de la humanidad, cabe la pregunta de si vale la pena seguir luchando y sufriendo por aquellos que menos pueden. Apiadarse de quienes esclavizan a los fuertes, bajo la pena y el rechazo social a la falta de colaboración. Lo que se discute, principalmente a lo largo de toda la obra, es la dignidad del ser humano. Se niega la posibilidad de morir sin arrepentimientos. El idealismo es apartado por completo. Incluso en aquellos seres idílicos e idóneos como Satoru Gojo, hay miles de arrepentimientos, y únicamente prima la aceptación de la misión del hechicero. No son héroes, son soldados, combatientes. Lo único que les queda es hacer lo que puedan con ello. Su pasado no importa. Todo lo que les queda es luchar en el presente. Eso es ser un adulto, al fin y al cabo. La acumulación de arrepentimientos, culpas, inconvenientes, infortunios, de vida pura, mezclada a su vez con los valores y certezas que vamos ganando en el camino. La pérdida de la inocencia es inevitable. Una muerte completamente digna es imposible, pero aceptar la falta de idoneidad de la vida es lo que más nos puede acercar a esa preciada humanidad que el mundo parece querer arrebatarnos. Si algo comparte toda la humanidad es el sufrimiento, y ello es lo que nos acerca al otro. Aliviamos nuestra carga con la calidez de intentar salvarnos entre nosotros. Jujutsu Kaisen es parte de una oleada de shonens de nueva generación que parecen haber encontrado de vuelta el rumbo de lo que hace grandes a estas historias y logra condimentarlas con temas de mucha más actualidad. La sociedad se está cuestionando los héroes y mitos de leyendas. Quieren protagonistas que se les asemejen en sus luchas, que ya no son externas como las guerras de antes, sino puramente internas. En ese sentido, Jujutsu Kaisen es un shonen moderno con todas las letras. Posee todo aquello que encontramos fascinante en los shonens clásicos, pero sin tratar a su espectador como un niño pequeño. Pule a la perfección todas las impurezas que podíamos encontrar con frecuencia en las obras de esta demografía, y trae un sentido de modernidad a todo lo que es abarcado en la obra. Es un manga que no solo es muy bueno de por sí, sino que también supo leer los vientos que corren actualmente
y ofreció, en consecuencia, algo acorde a lo que buscamos. Es una historia atrapante, refrescante a la vez que familiar, cautivadora, profunda cuando debe y divertida cuando quiere. Al igual que Gojo, parece no tener límites, hacer todo de forma perfecta. Demuestra que, aún en una industria en la que todo parece inventado, se puede innovar, revolucionar. La gracia del arte está en su artista, en la sensación estética que nos provoque, no en si replica lo mismo que venimos viendo desde hace ya buen rato. Mucho de lo aquí abarcado puede ser tomado como apenas la punta del iceberg, pues la obra tiene muchísimo jugo para sacarle, y allí se nota el cariño de su autor, tanto por lo viejo como por lo nuevo, y en su enfoque personal de shonen, de la mezcla entre lo que funciona y lo que no, ha logrado crear una obra digna de estar entre las más apasionantes y meritorias de su generación. Jujutsu Kaisen es, en definitiva, una joyita que demuestra la genialidad del shonen moderno. Si les ha gustado este vídeo y les interesa ver más contenido de Jujutsu Kaisen o incluso de Chainsaw Man a futuro, agradecería mucho su suscripción, comentario y like. Muchas gracias a los miembros del canal que hacen todo esto posible. Leo Pascal, Alejandro Arteaga, Oscar, Sniper Pozol, Jorkets, Marto V, Davad, Brandon Puente, Alex V, Shuns Creator, El Espadachín Blanco, Alfa Taurina, Ryu, Lord Azazel, Lucas Otsanse, Gerardo Benítez, Rafael de Jesús, Belamur Gusto, Ivo Pérez, Krautzer, Camino y Gastón Escudero. Y a ti por quedarte a ver este vídeo hasta aquí. Muchas gracias. Hasta luego.